Buen día, mi nombre es Santiago Ribón. Hoy vamos a ver distribuciones de probabilidad discreta, en este caso distribución general. Para, para esto vamos a ver el siguiente ejercicio contextualizado que dice lo siguiente. En el concesionario El Campín de Acate Motos, ubicado en el norte de Bogotá, Fernando Castiblanco es vendedor de motos, gana dinero por moto vendida, por lo tanto conoce a la perfección las ventas en ese punto. Su supervisor le dice que para el mes de diciembre de 2020 debe realizar un informe con las ventas de las motos AKT NKD 125, con un total de 315 días de operación. Los datos demuestran que en los primeros 60 días se vendieron 28 motos, en los siguientes 30 días se vendieron 18 motos, a los siguientes 90 días se vendieron 24 motos, 15 días después se vendieron 11 motos y finalmente los últimos 120 días se vendieron 33 motos. Ya teniendo los días y las motos vendidas, vamos a desarrollar el ejercicio tomando valor esperado, varianza y desviación estándar. Para el valor esperado se realiza una tabla donde X son las motos vendidas, P de X es la probabilidad de que se vendan esas motos y el valor esperado X, F de X. Entonces, ¿cómo se puede demostrar? Se coloca el número de motos vendidas y su probabilidad con un total de pues 1, así se debe tener. Para desarrollar X, F de X, se multiplica X por la probabilidad de X y esta sería el valor esperado con un total de 27,0. Eh, en consiguiente, la varianza sería la sumatoria de x menos mu al cuadrado por f de x. Acá, acá está desglosada la fórmula. Se hace eso con cada dato eh, y se demuestra que la varianza total es de 371,29. Para tener un estimado total se sacó el porcentaje de la varianza en donde se demuestra que una varianza por arriba del 24% es alta. En este caso podemos ver que para los primeros 60 días la varianza es de 26%, es decir, que es alta. Para los siguientes, para los siguientes 30 días es de 7%, para los siguientes 90 días es de 23%, para los 15 días siguientes es de 1% y por último para los 120 días últimos es de 43%, es decir, una varianza muy alta. Eh, por último se desarrolla la desviación estándar, la cual es la raíz de la varianza. Entonces se saca la raíz de este dato en cada ejercicio, por cada dato, y se demuestra que la desviación estándar es de 38,97, aproximando es de 39, lo que quiere decir que en porcentajes son porcentajes bajos del 25, del 13, del 24, del 6 y del 32%, demostrando que la desviación estándar es baja a excepción de los últimos 120 días, en donde se demuestra que la desviación estándar es de 32%. Muchísimas gracias.